¿Puedes imaginar gobernar una institución que no puede existir? Liderar un pueblo que debe borrarse a sí mismo del mapa para sobrevivir, que debe susurrar el nombre de su Dios como quien confiesa un crimen? Esta es la pregunta que late en el corazón de una historia que la mayoría del mundo ha olvidado, pero que cambió para siempre el destino de la civilización occidental. Hoy vamos a descender, juntos, a las profundidades de la tierra romana, donde la fe no se proclamaba desde los atrios de mármol, sino que respiraba, temblorosa y feroz, entre las sombras de las catacumbas. Roma, en el siglo II y III de nuestra era. La ciudad más poderosa del mundo conocido extendía sus brazos de piedra y bronce desde las orillas del Tíber hasta los confines de Britania, desde las arenas del norte de África hasta las estepas de Germania. Sus calles, pavimentadas con el orgullo de emperadores, resonaban con el ruido de un imperio que se creía eterno. Y sin embargo, bajo esas mismas calles, en un laberinto de galerías excavadas en la roca blanda del Toba volcánico, algo extraordinario estaba ocurriendo. Una comunidad de hombres y mujeres se reunía a la luz de antorchas para partir el pan, rezar, cantar himnos y elegir a sus líderes. Aquellos hombres y mujeres eran los primeros cristianos de Roma, y su mundo era un mundo sin luz solar. Las catacumbas no eran solo un refugio circunstancial. Eran, en cierto modo, el alma misma de aquella iglesia primitiva. Sus paredes estaban cubiertas de pinturas que representaban escenas del Antiguo Testamento, figuras de orantes con los brazos extendidos al cielo, peces, el símbolo secreto del Cristo, grabados con la urgencia de quien sabe que el tiempo es corto. El aire allí dentro era espeso, impregnado de cera derretida, de humedad milenaria y del perfume particular de los cuerpos que habían sido ungidos para la muerte. Cada nicho excavado en aquellas paredes contenía un testimonio, el de alguien que había elegido morir antes que renunciar a lo que creía. Pero ¿quién gobernaba todo aquello? ¿Quién era el pastor de ese rebaño invisible, disperso por los callejones de la ciudad imperial, escondido en talleres de artesanos, en casas particulares, en los intersticios de un mundo que los quería extintos? La respuesta nos lleva a una figura que el mundo moderno apenas conoce por su nombre, el obispo de Roma, el Papa, ese hombre que no tenía palacio ni ejército, cuyo poder no emanaba de ningún decreto imperial sino de algo mucho más frágil y mucho más duradero, la autoridad espiritual conferida por una cadena ininterrumpida de sucesión que llegaba, según la fe de esos hombres, hasta el propio Simón Pedro. El contexto histórico que rodea los pontificados de Sotero y Cayo es el de una persecución que no era uniforme sino caprichosa, lo cual la hacía aún más aterradora. No había una ley permanente que condenara a los cristianos en todos los rincones del imperio de manera constante. Había rescriptos, edictos locales, momentos de relativa calma seguidos de erupciones de violencia que podían desatarse por una denuncia anónima, por la envidia de un vecino, o por el capricho de un prefecto que necesitaba entretener a la plebe con el espectáculo de la arena. Esta incertidumbre era, en sí misma, una forma de tortura psicológica que la comunidad cristiana debía soportar generación tras generación. Y sin embargo, algo extraordinario emergía de esa fragilidad. Las comunidades que viven al borde del abismo desarrollan una intensidad espiritual que las comunidades cómodas difícilmente alcanzan. El amor entre aquellos primeros creyentes no era una fórmula litúrgica ni un sentimiento decorativo, era una necesidad de supervivencia. Cuando tu hermano en la fe podía ser el único testigo de tu muerte, cuando la viuda de un mártir dependía de la caridad comunitaria para alimentar a sus hijos, la palabra koinonía, comunión, dejaba de ser un concepto teológico abstracto para convertirse en carne y sangre. Esta fue la iglesia que Sotero y Cayo encontraron al sentarse, por turno, en la silla de Pedro. Lo que esta historia nos propone no es simplemente una lección de historia eclesiástica. Es una pregunta que atraviesa los siglos y llega hasta nosotros con una urgencia que no ha perdido ni un gramo de su peso. ¿Qué significa mantener encendida una llama cuando el viento de la historia sopla con toda su furia contra ella? ¿Qué clase de hombre acepta ese encargo sabiendo que puede costarle la vida, y no solo la suya, sino la de todos los que depositan su confianza en él? Estas preguntas no tienen respuesta fácil, y esa es precisamente su grandeza. En los capítulos que siguen, descenderemos aún más hondo en esas galerías oscuras.
Conoceremos a Sotero, el Papa de la Caridad Radical, cuya voz llegó a los confines del mundo cristiano como un abrazo en medio de la tormenta. Conoceremos a Cayo, el pontífice que gobernó bajo la sombra del emperador más implacable que la Iglesia primitiva conoció, y que supo encontrar en la oscuridad absoluta la única luz que ningún decreto puede apagar. Su historia comienza aquí, en el silencio subterráneo de Roma, donde la fe no gritaba su nombre sino que lo susurraba, con la convicción serena de quien sabe que los susurros pueden durar más que los imperios. Hay hombres que llegan al poder buscando protegerse a sí mismos, y hay hombres que llegan al poder para convertirse en escudo de los demás. Sotero pertenecía sin ninguna duda a esta segunda categoría, aunque el mundo que le tocó gobernar no era el de los salones dorados ni el de los senados augustos. Era el mundo de las grietas, de las reuniones clandestinas, del pan partido en silencio bajo la luz vacilante de un candil de arcilla. Y desde ese mundo frágil e invisible, este hombre originario de Fondi, una pequeña ciudad de la Campania italiana, se dispuso a hacer algo que ningún emperador de su tiempo habría comprendido: gobernar a través del amor. Sotero ascendió al pontificado alrededor del año 166 de nuestra era, tras la muerte del Papa Aniceto. Roma vivía entonces bajo el reinado de Marco Aurelio, ese emperador filósofo que la historia ha mitificado como un modelo de virtud estoica, pero cuyo gobierno no fue, para los cristianos, ningún idilio de tolerancia. Fue precisamente durante el mandato de Marco Aurelio cuando el mártir San Justino fue decapitado en Roma, cuando la comunidad de León fue diezmada con una crueldad que dejó a los supervivientes sin palabras para describirla. El paganismo ilustrado de Marco Aurelio no encontraba en el cristianismo una filosofía digna de respeto, sino una superstición peligrosa que corroía la unidad del imperio desde sus entrañas. En ese escenario tomó Sotero las riendas de una iglesia que temblaba. ¿Qué hace un líder cuando no puede proteger a su pueblo con muros ni con espadas? Sotero encontró su respuesta en una virtud que el Imperio Romano conocía perfectamente en su forma pagana, pero que en sus manos adquiría una dimensión radicalmente nueva: la caridad. No la caridad como gesto benevolente de quien da desde la abundancia, sino la caridad como acto teológico, como afirmación pública y desafiante de que cada ser humano, esclavo o libre, romano o bárbaro, hombre o mujer, porta en sí una dignidad que ningún César puede confiscar. Bajo el pontificado de Sotero, la Iglesia de Roma comenzó a enviar ayuda material de manera sistemática a las comunidades cristianas más necesitadas de todo el imperio, convirtiéndose en el corazón de una red de socorro que no reconocía fronteras ni jerarquías imperiales. Esta práctica no era solo un acto de generosidad, era una declaración de identidad. En un mundo donde la pertenencia se medía por la ciudadanía romana, por el linaje, por la capacidad de pagar impuestos y rendir culto a los dioses del Estado, la Iglesia de Sotero proclamaba silenciosamente que existía otra forma de pertenecer, otra forma de ser pueblo. Cada bolsa de monedas enviada a las iglesias de Oriente, cada carta de consuelo que cruzaba el Mediterráneo con el sello invisible de la comunidad romana, era un acto de resistencia tan subversivo como cualquier sermón pronunciado a escondidas en una bodega. El imperio construía su unidad con leyes y legiones, Sotero construía la suya con pan y misericordia. Pero no nos engañemos pensando que este hombre era un administrador sereno e imperturbable, ajeno al miedo y a la duda. Sotero conocía perfectamente el peso de lo que cargaba. Cada decisión que tomaba podía significar la muerte de alguien, la delación de una comunidad entera, la exposición de familias que habían puesto su confianza en él. Había noches, sin duda, en que la oscuridad de las catacumbas se le metía muy adentro, en que la pregunta más antigua y más difícil del creyente: ¿dónde estás, Señor, en medio de este sufrimiento?, debía resonar en su interior con una fuerza que ninguna fórmula litúrgica podía acallar del todo. La santidad de Sotero no consistió en no tener miedo, sino en actuar con la misma determinación tanto en las noches de angustia como en las de relativa calma. Fue también Sotero quien consolidó la práctica de celebrar la Eucaristía dominical como centro irrenunciable de la vida comunitaria, insistiendo en que la reunión del pueblo de Dios en torno a la mesa del Señor no era un privilegio para los tiempos de paz, sino una obligación sagrada precisamente en los tiempos de peligro. Esta insistencia tenía una lógica espiritual profunda: si el cuerpo de Cristo debía sobrevivir en la historia, el cuerpo de Cristo debía reunirse, tocarse, mirarse a los ojos, recordar juntos que la muerte no tenía la última palabra.
En ese sentido, cada misa celebrada en las catacumbas bajo el pontificado de Sotero era un acto de esperanza tan audaz como un desafío lanzado al rostro del imperio. El legado de Sotero nos habla hoy con una claridad que no ha envejecido. Nos dice que la autoridad más verdadera no es la que se impone desde arriba con la fuerza del miedo, sino la que se gana desde abajo con la constancia del servicio. Nos dice que una comunidad puede sobrevivir a la persecución si aprende a sostenerse mutuamente, si convierte la fraternidad en su constitución más fundamental y la caridad en su arma más invencible. En aquel hombre de Fondi, que gobernó una iglesia invisible desde las entrañas de piedra de Roma, latía ya la intuición que 2000 años de historia cristiana no han podido refutar, que el amor, cuando es auténtico, es la única fuerza capaz de durar más que cualquier imperio. Imagina por un momento que eres un cristiano en la ciudad de Corinto, en el año 170 de nuestra era. Las noticias viajan lentas, distorsionadas por el miedo y la distancia, y sabes que en otras ciudades del imperio, hermanos tuyos han sido arrastrados a los anfiteatros, que las reuniones clandestinas son cada vez más difíciles de sostener, que la sola posesión de un texto sagrado puede convertirte en sospechoso ante las autoridades romanas. Y de pronto, desde Roma, desde el corazón mismo del imperio que os persigue, llega una carta. No una carta cualquiera, una carta firmada por el obispo de la ciudad de Pedro, acompañada de una ofrenda generosa para los más pobres de tu comunidad, escrita con palabras que parecen saber exactamente cuál es el peso que carga sobre los hombros. Esa carta existió. Y la respuesta que provocó nos ha llegado a través de los siglos como uno de los testimonios más luminosos del cristianismo primitivo. Dionisio, obispo de Corinto, uno de los hombres más cultos e influyentes de la Iglesia del siglo II, respondió a Sotero con un documento que no era simplemente un agradecimiento protocolario. Era un acto de comunión eclesial, una declaración de que la Iglesia dispersa por el mundo seguía siendo una sola porque había alguien en Roma que se tomaba en serio la responsabilidad de mantenerla unida. La carta de Dionisio a Sotero es, en cierto sentido, uno de los primeros testimonios explícitos del primado de Roma en toda la historia de la Iglesia. ¿Qué decía exactamente esa carta? Dionisio alababa la costumbre de Sotero de enviar ayuda a las iglesias de todo el imperio, una práctica que, según sus palabras, había sido heredada de sus predecesores pero que él había llevado a un nivel de generosidad sin precedentes. Pero más allá del reconocimiento material, Dionisio celebraba algo más sutil y más profundo, la manera en que la voz de Sotero, a través de sus cartas pastorales, había llegado hasta Corinto como fuente de consuelo y de doctrina, como una presencia que conocía el nombre de sus sufrimientos y sabía cómo hablar a corazones que estaban al borde del agotamiento espiritual. No es casual que Dionisio comparara aquellas cartas de Sotero con las epístolas de Pablo, era la comparación más alta que un cristiano del siglo II podía hacer. Detente un momento y reflexiona sobre lo que esto significa. En un mundo sin imprenta, sin ningún medio de comunicación masiva, un hombre que gobernaba desde las catacumbas de Roma había logrado que su voz llegara hasta los puertos de Grecia con suficiente claridad y suficiente calor como para merecer ese elogio extraordinario. No lo había logrado con decretos ni con amenazas, sino con la fuerza de unas palabras escritas desde la fe, con la consistencia de una autoridad que no dependía del poder político sino de la credibilidad moral ganada acto a acto, carta a carta, ofrenda a ofrenda. El liderazgo de Sotero era, en el sentido más literal de la expresión, un liderazgo ganado desde abajo. Hay en la carta de Dionisio un detalle que merece una atención particular, uno que los historiadores suelen mencionar de pasada pero que encierra una profundidad teológica enorme. Dionisio menciona que las cartas de Sotero eran leídas en voz alta durante las reuniones litúrgicas de la comunidad de Corinto, del mismo modo en que se leían las cartas de Pablo. Esta práctica no era inocente ni meramente cultural, era un acto de reconocimiento de autoridad, una manera concreta de decir que la voz de Roma era para ellos una voz normativa, una voz que merecía escucharse en el contexto más sagrado que esa comunidad conocía. En plena persecución, las iglesias orientales buscaban en Roma no un dominio político sino un punto de referencia espiritual, una brújula que les ayudara a no perder el norte cuando todo lo demás temblaba. La dimensión universal del pontificado de Sotero que revela esta correspondencia nos obliga a repensar la imagen que quizás teníamos de aquellos primeros papas como figuras meramente locales,
administradores de una pequeña comunidad romana sin mayor proyección histórica. Sotero gobernaba, desde la oscuridad de las catacumbas, una red de comunidades que se extendía desde las costas de Hispania hasta las orillas del Eufrates, desde las ciudades portuarias del norte de África hasta las colonias romanas del Danubio. No había en ese gobierno ninguna pompa imperial, ninguna burocracia visible, ningún ejército que garantizara la obediencia. Había, en cambio, una red de confianza construida pacientemente con la moneda de la caridad y de la palabra fiel. Esta carta, este pequeño fragmento de papiro que los siglos han preservado milagrosamente, es también una lección sobre la naturaleza del verdadero poder. Los emperadores que perseguían a los cristianos durante el siglo II construían su autoridad sobre el miedo, sobre la espectacularidad de la violencia, sobre la capacidad de hacer daño sin rendir cuentas a nadie. Sotero construía la suya sobre algo radicalmente distinto, sobre la capacidad de acompañar, de consolar, de hacer sentir a cada comunidad dispersa que no estaba sola en su lucha. Y la historia, con su cruel ironía, ha conservado el nombre de Sotero mientras que los nombres de muchos de sus perseguidores se han borrado de la memoria viva de los pueblos. Algunas victorias tardan siglos en hacerse visibles, pero cuando llegan, no hay fuerza en el mundo capaz de revertirlas. Hay una ironía cruel en el destino de ciertos hombres, nacer vinculados por la sangre a quienes los persiguen. Cayo de Salona, originario de la provincia de Dalmacia, en las costas del Adriático, llevaba en sus venas el mismo linaje que correría un día por las de Diocleciano, el emperador cuya sombra se extendería sobre el mundo cristiano como una tormenta que tardó años en desatarse pero que nadie con ojos para ver podía ignorar. Ser pariente del más implacable perseguidor del nombre cristiano no le confirió a Cayo ningún privilegio, ningún salvoconducto, ninguna inmunidad ante el vendaval que se acercaba. Solo le añadió una capa más de amargura al peso que ya cargaba sobre sus hombros. Cayo fue elegido obispo de Roma el 17 de diciembre del año 283, apenas un año antes de que Diocleciano tomara las riendas del imperio. Durante los primeros años de aquel pontificado, la situación de los cristianos en Roma no era de persecución abierta y sistemática, era algo quizás más difícil de soportar, esa tolerancia ambigua y precaria que podía romperse en cualquier momento por un edicto, por una denuncia, por el capricho de un funcionario local que necesitaba demostrar su lealtad al nuevo orden imperial. La Iglesia respiraba, pero lo hacía con la contención de quien sabe que el aire puede enrarecerse sin previo aviso. Cayo gobernó ese equilibrio inestable durante casi 13 años, y cada uno de ellos fue una lección de resistencia silenciosa. La tradición vincula estrechamente el nombre de Cayo con el de Sebastián, el oficial romano de la Guardia Imperial que había abrazado el cristianismo en secreto y que utilizaba su posición privilegiada para proteger y consolar a los creyentes perseguidos. La leyenda piadosa, que los historiadores reciben con cautela pero que encierra una verdad espiritual que ningún método crítico puede disolver del todo, relata que Cayo llegó a refugiarse junto a Sebastián y a un grupo de creyentes en la casa de Cástulo, un oficial cristiano al servicio del palacio imperial. Aquella casa fue, por un tiempo, un mundo dentro del mundo, un lugar donde la liturgia y la fraternidad mantenían encendida una llama que el viento de la persecución amenazaba desde todos los flancos. Piensa un momento en lo que significaba esa existencia. Cayo no era un anacoreta retirado del mundo ni un teólogo encerrado entre pergaminos, era el pastor de la Iglesia Universal, el hombre al que miraban decenas de comunidades dispersas por el imperio en busca de orientación y de fortaleza. Y ese hombre debía ejercer su autoridad desde la clandestinidad, sin una sede estable, sin la posibilidad de convocar reuniones amplias, enviando mensajes que debían circular de mano en mano con la discreción de quien sabe que cada portador asume un riesgo real. El pontificado de Cayo fue una obra maestra de gobierno invisible, tejida en las sombras con la paciencia de quien no puede permitirse un solo gesto imprudente. Fue también Cayo quien dio a la Iglesia de Roma una de sus primeras regulaciones orgánicas en materia de ordenaciones. Estableció que ningún hombre podía ser ordenado obispo sin haber recorrido antes todos los escalones del ministerio eclesiástico, hostiario, lector, acólito, exorcista, subdiácono, diácono y sacerdote. Esta disposición, que hoy puede parecer un mero reglamento administrativo, tenía en su contexto una carga simbólica enorme.
Significaba que la Iglesia, incluso en la oscuridad de la persecución, no renunciaba a su vocación de orden, de formación, de madurez espiritual gradualmente conquistada. Mientras el imperio construía su poder sobre la inmediatez de la violencia, Cayo construía el suyo sobre la lentitud paciente de quien forma a los hombres para que sean capaces de sostener una comunidad cuando él ya no esté. El martirologio romano recoge la memoria de Cayo con una frase que condensa toda una vida en pocas palabras: murió como confesor de la fe huyendo de la persecución del emperador Diocleciano. No fue la decapitación pública ni el anfiteatro lo que consumió su vida, sino el agotamiento de quien ha vivido durante años al borde del abismo, la erosión silenciosa de quien ha soportado el miedo como condición permanente de su existencia. Hay formas de martirio que no dejan cicatrices visibles en el cuerpo pero que marcan el alma con una profundidad que ninguna espada alcanza. El sufrimiento de Cayo fue de ese tipo, quizás el más difícil de testimoniar porque no tiene la grandiosa visibilidad de la sangre derramada. Y sin embargo, en esa aparente derrota biográfica, en esa vida consumida por la huida y la ocultación, late una pregunta que va directa al corazón de quien escucha esta historia: ¿es menos valioso un testimonio porque no termina en el estadio? ¿Es menos auténtica la fidelidad de quien resiste durante años en la oscuridad que la de quien muere en un instante de gloria dramática? La vida de Cayo sugiere que no. Que hay una santidad hecha de persistencia, de continuidad, de levantarse cada mañana a ejercer la responsabilidad que nadie te obligó a aceptar y que podrías haber rechazado en cualquier momento. Esa santidad cotidiana y sin espectáculo es quizás la más difícil de todas, y la que más nos habla a quienes también vivimos nuestra fe sin la luminosidad de los momentos extraordinarios. ¿Qué significa gobernar cuando no puedes mostrarte? ¿Qué clase de institución puede mantener su cohesión, su doctrina, su identidad colectiva cuando sus líderes deben reunirse en secreto, cuando sus documentos deben circular disfrazados, cuando la sola pronunciación de un nombre puede desencadenar la muerte? Estas preguntas no son retóricas ni abstractas. Fueron preguntas prácticas, urgentes, que los primeros obispos de Roma debieron responder no en el silencio de un scriptorium sino en la presión viva de una comunidad que necesitaba orientación y que no podía esperar. Y la respuesta que encontraron, construida con la lentitud pragmática de quien no tiene tiempo para teorías, fue una de las estructuras organizativas más resilientes que la historia ha visto jamás. La Iglesia primitiva no nació como una burocracia centralizada ni como una monarquía espiritual perfectamente articulada. Nació como una red, un tejido vivo de comunidades locales, cada una presidida por su propio obispo, asistidas por presbíteros y diáconos que cubrían funciones específicas dentro del cuerpo comunitario. Esta estructura plural y descentralizada, que a primera vista podría parecer una debilidad, demostró ser en realidad una fortaleza extraordinaria frente a la persecución. Si arrestaban al obispo de una ciudad, los presbíteros podían mantener la vida litúrgica y pastoral de la comunidad. Si una iglesia local era disuelta por la fuerza, sus miembros podían reagruparse en otra. La red tenía redundancias incorporadas, como los sistemas más robustos que la ingeniería moderna ha aprendido a diseñar después de siglos de ensayo y error. Pero dentro de esa red plural, la Iglesia de Roma ejercía una función singular que no dependía de ningún decreto imperial ni de ninguna ventaja geográfica circunstancial. Dependía de algo más profundo, de la memoria viva de que Pedro y Pablo habían derramado su sangre en aquella ciudad, de que la sucesión apostólica que corría por la cadena de sus obispos conectaba a cada nuevo papa con el mismo momento fundacional en que Cristo había dicho a Simón Pescador las palabras que cambiaron el mundo. Este no era un argumento jurídico sino teológico, y en el universo mental de los primeros cristianos, la teología tenía una fuerza normativa que ninguna ley imperial podía reemplazar. Roma era el centro no porque fuera la capital del imperio, sino porque era la tumba de los apóstoles. Sotero y Cayo ejercieron esa autoridad central con una conciencia clara de sus posibilidades y de sus límites. No podían convocar concilios generales, no podían promulgar edictos que fueran comunicados con la eficiencia de la maquinaria imperial, no podían siquiera garantizar que sus cartas llegaran a todos sus destinatarios sin ser interceptadas. Lo que sí podían hacer era algo más sutil y más duradero: mantener el principio de comunión como valor supremo de la vida eclesial, insistir en que las iglesias dispersas eran ramas de un mismo árbol y que la salud del árbol dependía de la salud de todas y cada una de sus ramas.
Esta insistencia no era sentimentalismo, era eclesiología, la comprensión profunda de que la Iglesia no es una suma de individuos sino un cuerpo, y que los cuerpos mueren cuando sus partes se desconectan. Los diáconos jugaron en este sistema un papel que la historia oficial suele subestimar. Eran los pies y las manos de la estructura episcopal, los que llevaban la Eucaristía a los enfermos que no podían reunirse con la comunidad, los que distribuían la ayuda material a las viudas y los huérfanos, los que transmitían los mensajes del obispo a las comunidades satélites de la ciudad. En tiempos de persecución, ser diácono significaba aceptar el riesgo de la visibilidad, eras tú quien se movía, quien tocaba puertas, quien cruzaba barrios vigilados con el cuerpo de Cristo oculto bajo la ropa. La valentía de esos hombres anónimos, cuyos nombres no han llegado hasta nosotros en ningún documento, es uno de los pilares invisibles sobre los que se sostuvo la Iglesia de los siglos II y III. Hay además una dimensión litúrgica en este modo de gobernar que merece detenerse a contemplar. Las catacumbas no eran solo un refugio físico, eran un espacio teológico cargado de una densidad simbólica que ningún arquitecto podría haber diseñado deliberadamente. Celebrar la Eucaristía junto a los sepulcros de los mártires era afirmar que la muerte no interrumpía la comunión de los creyentes, que los que habían entregado su vida por la fe seguían presentes en la asamblea, que la Iglesia se extendía no solo en el espacio sino en el tiempo, enlazando a los vivos y a los muertos en una sola liturgia. Esta convicción, que hoy llamamos la comunión de los santos, no era para aquellos hombres y mujeres una fórmula del credo, era una experiencia sensorial, casi táctil, que se vivía cada vez que el sacerdote pronunciaba las palabras de la consagración a pocos centímetros de las tumbas de los que habían muerto por pronunciar el mismo nombre. El modelo de iglesia que emergió de la persecución, ese modelo forjado en la oscuridad y en el miedo por hombres como Sotero y Cayo, tiene algo que decirnos hoy con una urgencia que no debería subestimarse. Nos dice que la institución más fuerte no es la que concentra todo el poder en un único punto sino la que distribuye su vitalidad en cada uno de sus miembros. Nos dice que la autoridad más legítima no es la que se impone por la fuerza sino la que se reconoce libremente porque ha demostrado, acto a acto y carta a carta, que merece ser escuchada. Y nos dice, sobre todo, que hay formas de comunidad humana que pueden sobrevivir a los imperios precisamente porque no necesitan de ellos para existir. Existe una palabra en el griego original de los primeros cristianos que el latín y las lenguas modernas nunca han podido traducir del todo sin perder algo esencial en el camino. Esa palabra es martiria, y significa al mismo tiempo testimonio y martirio, como si el idioma mismo hubiera intuido desde el principio que dar testimonio de la verdad y morir por ella no son dos actos distintos sino dos formas del mismo acto. Para los primeros cristianos, el mártir no era una víctima trágica ni un héroe épico a la manera pagana, era un testigo, alguien cuya muerte no contradecía su vida sino que la consumaba, que la llevaba a su forma más plena y más irreversible. Con esta clave debemos leer las muertes de Sotero y de Cayo, porque sin ella corremos el riesgo de ver solo el sufrimiento y perdernos la victoria. Sotero murió alrededor del año 170 de nuestra era, tras un pontificado que había durado aproximadamente 8 años. Los detalles exactos de su muerte han llegado hasta nosotros envueltos en la niebla que cubre inevitablemente los testimonios de una época que no tenía el lujo de archivar sus propias tragedias con precisión notarial. Lo que la tradición ha conservado es la calificación, mártir. Un hombre que había gobernado la Iglesia con la caridad como instrumento principal de su autoridad, que había extendido la mano a las comunidades más lejanas sin pedir nada a cambio, murió como habían muerto tantos de aquellos a quienes había sostenido desde Roma con sus cartas y sus ofrendas. Hay en esto una coherencia terrible y hermosa, el pastor que había caminado con su rebaño hasta el borde del abismo terminó cruzándolo con ellos. Pero detente un instante en lo que eso significa espiritualmente. Sotero no murió a pesar de su fe sino por ella, y esa distinción lo cambia todo. Su muerte no fue una interrupción de su misión sino su culminación más elocuente, el argumento final e irrefutable que ningún filósofo estoico, ningún orador romano, ningún decreto imperial podía contrarrestar. Había predicado que el amor vale más que la vida, que la comunión entre los creyentes es más real que la distancia que los separa, que el pan partido en nombre de Cristo tiene un poder que ninguna espada puede destruir. Y en el momento de su muerte, puso su propio cuerpo como sello de todo lo que había enseñado. Los mártires no mueren solos,
mueren acompañados por el peso de cada palabra que pronunciaron y que en aquel instante final se vuelve irrevocablemente verdadera. La muerte de Cayo, acaecida el 22 de abril del año 296, tuvo una textura diferente pero no menos honda. Como vimos en el capítulo anterior, Cayo no fue arrastrado al anfiteatro ni decapitado públicamente, murió como un hombre que había vivido demasiados años huyendo, escondiéndose, gobernando desde los márgenes de un mundo que lo quería borrado. El martirologio romano lo llama confesor, ese título que en el vocabulario cristiano primitivo designaba a quienes habían sufrido por la fe sin llegar a derramar su sangre, a quienes el testimonio había costado no un instante dramático sino la lenta consumación de años vividos bajo la presión del miedo. Si el martirio de sangre era la corona de rosas rojas, el martirio de confesión era la corona de espinas cotidianas, igualmente real y quizás más difícil de llevar con dignidad. Hay una pregunta que esta historia nos obliga a hacernos, y es una pregunta incómoda: ¿qué sentían estos hombres en el momento de morir? ¿Tenían la serenidad luminosa que la pintura geográfica medieval les ha prestado retrospectivamente, esa paz casi sobrenatural que hace tan inverosímiles a tantos santos de los altares? ¿O, por el contrario, llevaban consigo hasta el último instante el peso de las dudas, los miedos no del todo vencidos, la pregunta sin respuesta fácil de si habían hecho suficiente, si habían estado a la altura de lo que se les pedía? La fe cristiana no exige la insensibilidad ante el sufrimiento sino la confianza en medio de él, y esa distinción permite imaginar a Sotero y a Cayo como hombres reales, con un corazón que latía de angustia y de esperanza al mismo tiempo, no como estatuas de mármol ajenas al temblor de la carne. Lo que la teología cristiana ha llamado siempre la gracia del martirio no es la ausencia del miedo sino la capacidad de actuar con fidelidad a pesar de él. Y en ese sentido, tanto la muerte pública de Sotero como el agotamiento silencioso de Cayo son dos formas igualmente válidas de la misma victoria. El imperio que los persiguió quería producir en ellos y en sus comunidades el efecto del miedo contagioso, de la renuncia colectiva, de la disolución de una identidad que le resultaba incomprensible e intolerable. No lo consiguió. La muerte de estos dos hombres no disolvió la iglesia sino que la fortaleció, porque cada mártir era para los sobrevivientes no una razón para rendirse sino una prueba de que era posible mantenerse en pie hasta el final. Las catacumbas que guardaron los restos de tantos mártires de aquella época, incluidos los de Cayo sepultado en la Vía Apia, no eran cementerios en el sentido moderno de la palabra, eran archivos vivos de la memoria cristiana, lugares donde los creyentes iban a tocar con sus manos la evidencia de que la muerte no tenía la última palabra. Cada tumba era una declaración de fe, una afirmación de que aquel cuerpo que yacía en la oscuridad de la roca sería llamado un día a la luz. Y en esa convicción, que nació entre lámparas de aceite y oraciones murmuradas a pocos centímetros de la piedra, late todavía hoy algo que no ha terminado de decir todo lo que tiene que decir. Hemos descendido juntos hasta el fondo de las galerías subterráneas de Roma. Hemos caminado junto a Sotero mientras extendía su mano generosa hasta los confines del mundo cristiano, y junto a Cayo mientras gobernaba en silencio bajo la sombra de un imperio que quería borrarlo. Hemos visto cómo dos hombres, sin trono ni ejército, sostuvieron una institución que el poder más grande de su época intentó destruir con todos los instrumentos que tenía a su disposición. Y ahora, al salir de esas galerías hacia la luz, se impone una pregunta que no podemos eludir: ¿qué nos dicen a nosotros estas vidas? ¿Qué tiene que decirnos hoy, en este siglo XXI ruidoso y acelerado, la memoria de dos papas cuyo nombre la mayoría de los fieles no sabría pronunciar? La respuesta comienza por reconocer algo que la historia suele olvidar, que la iglesia que conocemos hoy, con sus basílicas de mármol, sus concilios ecuménicos, su presencia en todos los rincones del planeta, no cayó del cielo ya formada y perfecta. Fue construida, ladrillo a ladrillo, generación tras generación, por hombres y mujeres que no tuvieron la garantía de que su esfuerzo serviría para algo, que trabajaron en la oscuridad sin saber si alguien recogería el fruto de su trabajo siglos después. Sotero y Cayo son dos de esos constructores invisibles, dos de esos pilares enterrados bajo los cimientos de un edificio tan grande que ya no podemos ver desde donde empieza. Su legado no está en los libros de texto sino en la estructura misma de la fe que hoy profesamos. Piensa en la práctica de la caridad universal que Sotero convirtió en política sistemática de la Iglesia de Roma.
Cada Cáritas diocesana que hoy distribuye alimentos en una ciudad latinoamericana, cada comunidad cristiana que organiza redes de ayuda para los migrantes que llegan exhaustos a las costas del Mediterráneo, cada parroquia que abre sus puertas a quienes no tienen a dónde ir, está haciendo, sin saberlo, lo que Sotero hizo en el siglo II, afirmar con actos concretos que la dignidad humana no depende del estatus imperial ni del favor del poder político. La cadena no se ha roto. Solo se ha alargado 2000 años, y en cada eslabón de esa cadena late la misma intuición que Sotero puso en práctica cuando todavía no era seguro ni siquiera pronunciar el nombre de Cristo en voz alta. Piensa también en el legado disciplinar de Cayo, en su insistencia en que el ministerio eclesial debe construirse pacientemente, grado a grado, a través de una formación que no admite atajos. En un mundo que glorifica la inmediatez, que premia la notoriedad instantánea por encima de la madurez ganada con el tiempo, la disposición de Cayo sobre los órdenes menores suena casi contracultural. Nos recuerda que las instituciones que duran no son las que se construyen deprisa para impresionar sino las que se edifican despacio para resistir, que la solidez de un ministerio no se mide por su visibilidad sino por la profundidad de sus raíces. Esta lección vale para la Iglesia, pero vale también para cualquier forma de liderazgo humano que aspire a algo más que el protagonismo efímero. Y luego está el testimonio más hondo de ambos, el que trasciende la anécdota histórica y toca algo que no tiene fecha de caducidad, la posibilidad de mantener la fe cuando las circunstancias conspiran contra ella. Vivimos en una época que no persigue a los cristianos con leones ni con espadas, al menos no en la mayoría de los países donde esta historia se escucha. Pero hay otras formas de presión, otras formas de silenciamiento que no dejan marcas en el cuerpo pero que erosionan la convicción con la misma eficacia que los edictos imperiales de Marco Aurelio o Diocleciano. El desprestigio cultural de la fe, la indiferencia como clima dominante, la dificultad de transmitir a las nuevas generaciones algo que no puede ser comprimido en un formato breve ni medido por sus métricas de éxito. Estas son las catacumbas del siglo XXI, y en ellas la memoria de Sotero y Cayo tiene todavía mucho que enseñarnos. La Iglesia celebra conjuntamente la fiesta de estos dos papas el 22 de abril, y ese gesto litúrgico de unirlos en una sola conmemoración tiene una elocuencia particular. No son exactamente contemporáneos, no se conocieron en vida, no compartieron el mismo escenario histórico. Pero la Iglesia los une porque reconoce en ellos dos variaciones de la misma melodía, la de quien gobierna sin poder coercitivo, la de quien lidera desde el servicio, la de quien encuentra en la fragilidad de la condición humana no un obstáculo para la misión sino el material mismo con el que Dios trabaja. Esa melodía no pertenece al siglo II ni al tercero, pertenece a todos los siglos, incluido el nuestro. Y así, después de haber caminado por las galerías oscuras de las catacumbas romanas, después de haber escuchado el susurro de dos voces que el tiempo casi borró pero no logró extinguir del todo, regresamos a la pregunta con la que comenzó todo: ¿cómo puede gobernar una iglesia quien no puede mostrarse a la luz del día? La respuesta que Sotero y Cayo nos han dado a lo largo de estos capítulos es tan simple como abismal: gobernando con lo único que el miedo no puede confiscar, con lo único que ningún decreto imperial puede proscribir, con lo único que sobrevive a todos los imperios que han existido y a todos los que existirán. Gobernando con amor. Con ese amor que, en la oscuridad de las catacumbas, partía el pan, consolaba al que lloraba, sostenía al que flaqueaba y escribía cartas a comunidades lejanas para decirles que no estaban solos. Ese amor que, 2000 años después,